Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, desarrollan su programa de difusión de la cultura jurídica 2023. En este marco se desarrollará la conferencia en línea titulada La nulidad de juicio concluido bajo la óptica del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Para disertar el tema, tenemos el agrado de contar con la participación del maestro en Derecho, Jorge Sandoval Romero. Él es juez cuarto civil de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular del expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. El maestro Jorge Sandoval Romero cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó los estudios en FES Acatlán. Cuenta también con la maestría en Derecho por la Universidad ETAC, maestría en Derecho Procesal Civil y Juicios Orales por la Universidad Analítica Constructiva, doctorante de la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho, doctor honoris causa por la World University of Science. También cuenta con los cursos en el uso de precedentes del Poder Judicial del Estado de México, juicio hipotecario, 1, 2, 3, por todos los derechos de niñas, niños y adolescentes sin discriminación, entre otros muchos cursos. También cuenta con los diplomados en Derechos Humanos e Infancia, Derecho Procesal Civil y Mercantil, experto en competencias educativas en Derecho Penal, entre otros diplomados. Asimismo, dentro de su trayectoria docente, es miembro del claustro de profesores de la UNAM Sistema SUA, también del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Estado de México y también del claustro de capacitadores de la Defensoría Pública del Estado de México, entre otras instituciones. Dentro de sus artículos jurídicos ha participado en las revistas Epiqueya, Perspectiva Jurídica, Revista Lex, Revista FES Acatlán, entre otros. Es conferencista de diversas instituciones nacionales e internacionales de prestigio, entre las que podemos destacar la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán y Aragón, la Universidad de León, España, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, entre otros. Postulante también de diversos despachos jurídicos de la Ciudad de México, dentro del Poder Judicial, notificador, ejecutor, secretario y juez, todos por oposición en el Poder Judicial del Estado de México. Actualmente, juez cuarto civil de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México. Muy bien, sin más preámbulo, doctor Jorge Sandoval Romero, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación y es un gusto y nuevamente estar aquí con ustedes en la Escuela Judicial. Y bueno, me voy a permitir agradecerle al magistrado presidente, al Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, nuestro señor presidente, muchas gracias, al director de la Escuela Judicial, doctor Jaime López Reyes, y sobre todo a la maestra Norma Angélica Fernández García, jefa del Departamento de Unidad Académica de Tlalnepantla. Bien, en esta ocasión, como bien se dijo, vamos a hablar en este momento de la nulidad de juicio concluido desde la perspectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sabemos que en este momento tiene una vocatio legis, que significa que por el momento no se puede aplicar a pesar de que ya está vigente. Esto es algo que no debemos olvidar. Ya está vigente, nada más que no se puede aplicar por esta vocatio legis que consiste precisamente en esperar el tiempo necesario para la capacitación y preparación de los tribunales, así como de los postulantes, para poder llevar a cabo los procedimientos que está manejando nuestro Código Nacional. Bien, bajo esos lineamientos vamos a ver una acción que siempre causa mucho escozor y mucha duda dentro del foro jurídico, que es la nulidad del juicio concluido. Bajo esos lineamientos, sí quisiera, y me voy a permitir estructurar esta ponencia en dos partes. Vamos a ver cómo se está llevando en estos momentos, por ejemplo, en el Estado de México y con nuestra entidad vecina, que es la Ciudad de México,
Y al mismo tiempo, una vez terminada esta parte, pasaremos nuevamente a la visión o perspectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Bien, sabemos perfectamente que todo procedimiento inicia con una demanda y concluye con una sentencia. Así también lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en diversos criterios, y que obviamente esto significa que en este caso particular todos los procedimientos se siguen de buena fe. ¿Esto qué significa de buena fe? Significa que los litigantes son leales y están diciendo la verdad ante el juez, y que el juez va a tener que emitir una sentencia en donde va a tener que dar una verdad legal sobre los hechos controvertidos y dar solución a la conflictiva que se le está poniendo en su consideración. Sin embargo, sabemos que muchas de las veces, en ocasiones, se hacen, vamos a llamarle trampas, y se engaña al juez para que emita una sentencia que no se ajuste a la realidad ni a las necesidades propias de los justiciables. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que una sentencia, cuando se dicta, causa ejecutoria o es cosa juzgada. Y en este caso particular, debemos recordar que la cosa juzgada es la inmutabilidad de la ley, es decir, la inmutabilidad de una verdad que ya fue juzgada y que ya no puede ser modificada. Sin embargo, también debemos reconocer que existe la cosa juzgada formal. Lo que acabo de decirles se llama cosa juzgada material, y la cosa juzgada formal es aquella que sí admite modificación por un cambio de circunstancias o por un cambio de situaciones, como es en materia familiar, como el cese de la pensión alimenticia, como es el cambio de la guardia y custodia, pero esto es cosa juzgada formal. Y lo que estamos hablando en este momento y lo que nos interesa de la unidad de juicio concluido es precisamente la cosa juzgada material, en donde ya ha sido juzgado una persona, ya ha sido juzgada una acción y que ya es una verdad legal que es inmutable. ¿Y esto qué significa desde el punto de vista constitucional? Desde el punto de vista constitucional significa dar seguridad jurídica a las personas en que ese tema ya no va a ser abordado, ni va a ser juzgado nuevamente, ni cuantas veces sean necesarias. En eso consiste la cosa juzgada, y que obviamente establece la tranquilidad y certeza de los justiciables de que su asunto ya ha sido concluido. Bueno, bajo este panorama, muchas de las veces la nulidad de juicio concluido es una excepción al principio de cosa juzgada. Dicen los grandes tratadistas que obviamente la cosa juzgada no puede ser modificada y que obviamente implicaría una violación a esa seguridad jurídica de la que estamos hablando. Y por lo tanto, esto es una excepción porque muchas de las veces, como les decía hace un momento, hay trampas o mañas o actos fraudulentos en los cuales se engaña al juez o se busca perjudicar a una persona a través de un procedimiento aparentemente legal. Y bueno, en este caso particular, el Estado de México, si nos vamos a nuestro capítulo de acciones que se encuentra en el libro segundo del Código Procesal, no vamos a encontrar esta acción porque no está regulada. Y entonces, ¿qué podemos pensar? Si no está regulada, entonces no existe derecho. Bueno, en este caso particular es como si ahorita surgiera una conducta y dijéramos los jueces que en este caso particular, como no está regulado, pues no podemos pronunciarnos porque no está en ley, porque sabemos perfectamente que todo lo que está señalado en las hipótesis normativas tiene una solución jurídica. Pero recordemos lo que dice nuestra Constitución, que todas las sentencias civiles se dictarán a la letra de la ley por analogía a la interpretación de la norma y a los principios generales del derecho. Dentro de estos principios generales del derecho, suponiendo que no existiera una regulación a la conducta, pues nos vamos a ir por equidad. Entonces, en este caso, es un principio general del derecho, la equidad, y que significa que no puede dejarse de solucionar una conflictiva que se tenga del conocimiento del tribunal sobre pretexto de que no se encuentre regulado en una norma jurídica o en una ley. Entonces, constitucionalmente, estamos obligados los jueces a estudiar todas las acciones que se nos presenten. Ahora bien, esta acción de nulidad de juicio concluido no es la excepción. Y les repito, si ustedes buscan en el Código de Procedimientos Civiles, en el capítulo de acciones, no van a encontrar
la nulidad de juicio concluido como una acción, ni tampoco lo vamos a encontrar como una hipótesis normativa dentro del Código Sustantivo, es decir, el Código Civil. Sin embargo, no, como les acabo de decir, no podemos decir, oye, pues como no está regulada la nulidad de juicio concluido, pues entonces no hacemos nada. No, eso no, porque entonces dejaríamos a muchas personas en estado de indefensión. Por lo tanto, dice una interpretación de nuestro segundo tribunal colegiado de circuito, al cual pertenecemos las personas que habitamos en el Estado de México, que bajo esos lineamientos vamos a aplicar lo que dice nuestro actual artículo 1.5 del Código Civil, referente a que los actos que van en contra del tenor de las leyes, del orden público o del interés social son nulos. Bajo esos lineamientos, debemos recordar que un procedimiento es de naturaleza de orden público y por lo tanto cae en esta hipótesis del 1.5 del Código Civil. Y bajo esos lineamientos me van a decir, bueno, ok, ese es el fundamento en donde vamos a encontrar esa situación de la nulidad de juicio concluido. Pero ¿qué reglas o qué fundamento sustantivo vamos a aplicar? Porque, bueno, en base a esto podemos aplicar la normatividad procesal. Entonces, tenemos por regla general que aplicar lo que establece nuestro capítulo de nulidad e inexistencia del acto jurídico, que se encuentra regulado en el artículo 7.10 y 7.11 del Código Civil, que nos habla de la nulidad del acto jurídico y la inexistencia del acto jurídico. Nada más para recordarles un poquito que cuando hablamos de inexistencia del acto jurídico, la inexistencia del acto jurídico, si recordamos los elementos de existencia, son tres. Es el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Esos son los tres elementos necesarios para que exista un acto jurídico. Entonces, a contrario sensu, ¿qué es la inexistencia del acto jurídico? La inexistencia es cuando falta el consentimiento, cuando falta el objeto, cuando falta la solemnidad. Recuerden una cosa también, que en este caso particular no se necesitan la falta de los tres elementos. Con tan solo que uno falte, automáticamente se da la inexistencia. Pero vamos a recordar, ¿qué es el consentimiento? Pues el consentimiento es aquella manifestación que hacen dos personas por las cuales aceptan una obligación. Y en este caso particular se integra el consentimiento por dos elementos. ¿Cuáles son? Son una solicitación u oferta y una aceptación. Si se dan estos dos elementos, estamos en presencia de un consentimiento. Dicho en un lenguaje coloquial, es cuando le dices a una chica, ¿quieres ser mi novia? Y te dice que sí, automáticamente se da el consentimiento. ¿Y qué vamos a entender por el objeto? El objeto es precisamente la causa que está motivando ese acto jurídico, no es propiamente el objeto sobre el cual recae el acto jurídico. Como por ejemplo, ¿cuál es la causa en una compraventa? Bueno, la causa es que yo me quiero convertir en propietario pagando un precio. Ese es el objeto y tiene que ser lícito. Y el objeto propiamente dicho, pues tiene que estar dentro del comercio, ¿no? Pero en este caso particular, ese es el objeto. Y si el objeto no es lícito, pues entonces estamos en presencia de una inexistencia. Y por último, la solemnidad. La solemnidad se refiere precisamente a aquel acto jurídico que requiere una solemnidad y la pregunta sería, ¿qué acto es solemne? Ah, en nuestros días. Sí, en nuestros días hay el único acto solemne es el matrimonio, porque se lleva a cabo ante el oficial de registro civil y que obviamente es la persona facultada por el Estado para establecer un estado civil de la persona y es a través de la declarativa que a muchos no les gusta, felizmente casados, ¿no? Y que obviamente es marido y mujer. Y que obviamente en este caso particular, muchos me van a decir, oye, pero también existe el testamento que es un acto solemne, porque así lo dice la ley. Sí, pero ir ante un notario no es una solemnidad, es una formalidad. Sin embargo, bueno, ahí está esa situación y cada quien puede sacar su propia conclusión. Entonces, a manera de resumen, la inexistencia se va a actualizar cuando falte algún elemento de los elementos de existencia del acto jurídico. Y a diferencia de la nulidad absoluta o relativa, es cuando va a atacar a los elementos los elementos esenciales de validez del acto jurídico.
Y entonces, si vemos, aquí vamos a encontrar la ausencia de vicios, la capacidad jurídica de la persona, que el objeto fue ilícito y la formalidad. Entonces, en este caso particular, vemos que son elementos diversos. Todo este escenario es para que vayamos comprendiendo y aterrizando lo que vamos a ver en una nulidad de juicio concluido. Entonces, dentro de estos elementos de validez del acto jurídico, vamos a encontrar estas dos figuras que son nulidad absoluta y nulidad relativa, que de acuerdo a los franceses también es conocida como anulabilidad. Y por lo tanto, en este caso particular, podemos intentar nulificar los actos jurídicos o podemos pedir la inexistencia del acto jurídico según el apartado que se esté atacando. Ahora bien, esto visto desde el punto de vista de un acto jurídico, un contrato por lo menos, ¿no? Ahora, vamos a llevar todo esto que acabamos de decir al plano procesal o al plano del ejercicio de una acción. Ustedes saben perfectamente que un procedimiento se inicia con la presentación de una demanda en la cual tiene que necesariamente llevarse a cabo una notificación de emplazamiento en la cual se le hace sabedor a una persona que está instaurándose un procedimiento en su contra. Esta persona tiene la potestad de apersonarse a este procedimiento y obviamente contestar, allanarse o simplemente no contestar el procedimiento. Ahora bien, aquí se da el primer elemento que es el consentimiento, porque les vuelvo a repetir, vemos aquí por analogía que hay dos personas que intervienen en un procedimiento y que obviamente van a llevar a cabo un fin. ¿Cuál es? Que se dicta una sentencia que resuelva una problemática. Pero vamos a agarrar un ejemplo muy sencillo para que esto quede más clarificado. Un procedimiento de usucapión tiene por finalidad el que yo me convierta en propietario de un bien inmueble por la posesión que tengo por más de 5 años y que tenga obviamente el carácter yo de propietario, que sea de buena fe, que tenga la característica de que mi posesión sea pacífica, continua y públicamente. Esos son los elementos que se requieren para yo poderme convertir en ¿qué? En propietario. De poseedor me convierto en propietario. ¿Y de a quién le voy a demandar? A la persona que me está llevando a cabo la venta de ese bien inmueble a través de un contrato privado de compraventa. Pero muchas de las veces, y esto lo vemos en la práctica diaria, quien te está vendiendo no es el titular registral. Y entonces, ¿qué dice la ley? Se tiene que demandar a quien sea el titular registral, pero quien te está vendiendo no lo es. Ah, bueno, entonces nos vamos a la jurisprudencia. La jurisprudencia dice que también se tiene que demandar a la persona que te está vendiendo junto con la persona que aparece en el registro público como titular registral. Bajo estos lineamientos, ¿qué es lo que pasa en una nulidad de juicio concluido? Aquí vamos a encontrar una situación muy interesante cuando, por ejemplo, tanto el actor como el demandado nos coludimos para dejar sin un patrimonio a un tercero. ¿Quién es ese tercero? Bueno, puede ser una persona que sea el titular registral o una persona diversa a esta relación que estamos hablando. En este caso particular, para que quede claro el ejemplo, vamos a suponer que Jorge Sandoval, soy su servidor, estoy promoviendo un juicio de usucapión en contra de Pedro Rodríguez. Pero el titular registral no es Pedro Rodríguez, es Raúl González, ¿no? Entonces, el plan maquiavélico, por darle un nombre, entre Pedro Rodríguez y yo, es dejar sin su bien inmueble al señor Raúl González, que es el titular registral. ¿Para eso qué hacemos? Ah, bueno, hacemos un contrato, maquinamos donde Pedro Rodríguez me está vendiendo a mí ese bien inmueble y obviamente Pedro Rodríguez nunca ha tenido la posesión y el dominio de ese bien inmueble y quizás el señor Raúl González, que está como titular registral, ¿sí? Está en posesión de ese bien inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, nos estamos coludiendo para dejar sin su patrimonio al señor Pedro González. Y por lo tanto, en este caso particular, vemos que hay una colusión entre los litigantes a través de un acto fraudulento
para dejar sin su patrimonio a esta tercera persona. Me van a decir, oye, pero tú acabas de decir que hay que notificarle y emplazarle para que se haga sabedor del procedimiento. Sí, pero saben perfectamente que hay muchas mañas o artimañas, dicen por ahí, en la cual, pues, se puede engañar a la autoridad, porque eso es lo que hacen, engañar a la autoridad, y notifican a esta persona de manera indebida y que no tiene conocimiento de ese procedimiento. Bajo esos lineamientos, vemos que va a dictarse una sentencia en donde va a decir Jorge Sandoval, de poseedor, se ha convertido en propietario porque ni Pedro Rodríguez ni Raúl González manifestaron absolutamente nada y por lo tanto se convierte en propietario. ¿Y esto qué significa? Que yo ya me apoderé de un bien inmueble. Y quizás mañana yo vaya a promover una acción reivindicatoria contra la persona que se encuentra prosiguiendo ese bien inmueble. ¿Quién es? Pues va a ser el señor Raúl González. Y en este caso particular lo voy a sacar de su domicilio cuando dice, bueno, yo jamás he vendido mi casa. Yo jamás he hecho, he llevado a cabo una operación de compraventa con nadie. Es más, ni conozco ni a Jorge Sandoval, ni conozco a Pedro Rodríguez. Y por lo tanto, pues me están privando de mis bienes porque yo jamás fui oído y vencido en juicio. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa situación? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues entonces el señor Raúl González tiene que promover una nulidad de juicio concluido. Ah, y para promoverlo, ¿qué tiene que haber pasado? Tiene que haber una sentencia definitiva que haya causado estado y firmeza legal para efecto de que pueda proceder la nulidad de juicio concluido, porque en eso consiste la nulidad de juicio concluido, que ya hay una sentencia o determinación definitiva que le haya puesto fin al procedimiento para poderle intentar. Ahora bien, nuestra legislación, como les vuelvo a repetir, no tiene tipificada la acción de nulidad de juicio concluido. Más sin en cambio, sí existe jurisprudencia que nos dice cuáles serían los elementos que se tendrían que justificar para efecto de ejercitar esta acción de acuerdo a la legislación del Estado de México. El primero de ellos es señalar el acto fraudulento. ¿Cuál es el acto fraudulento en el ejemplo que les estoy dando? Pues haber llevado a cabo un procedimiento a espaldas del señor Pedro González, que es el titular registral. Ah, el segundo elemento, ¿cuál va a ser? Que cause un perjuicio a esta persona. ¿Cuál es el perjuicio en el ejemplo que estoy dando? Pues le estamos quitando su casa, ni más ni menos. Ese es el perjuicio que le estamos ocasionando, quitándole este bien inmueble de su propiedad a dicha persona. Y entonces aquí estamos viendo nosotros que efectivamente hay un acto fraudulento cometido tanto por Jorge Sandoval como Pedro González. ¿Me explico? Y por lo tanto, en este caso, sí es cierto, hay una sentencia que causa ejecutoria, sí es cierto que es una firmeza legal, sí es cierto que es inmutable, pero ¿a espaldas de quién? Pues del señor Raúl González. Y él, entonces, dicen los niños, ¿ya se lo chupó la bruja? No, no se lo chupó la bruja. Él tiene todo el derecho para poder resarcir o revertir más bien todo este daño que se le está causando a su patrimonio. Y entonces vemos nosotros que aquí tiene que proceder la nulidad de juicio concluido cuando se dan estas circunstancias. Por lo tanto, aquí en el Estado de México se tiene que justificar estos dos elementos y los repito cuáles son. Precisamente que se tiene que demostrar la conducta fraudulenta cometida por las partes que participaron en ese procedimiento y al mismo tiempo que se le cause un perjuicio. ¿Me explico? Entonces, vean ustedes la magnitud y la trascendencia de esta situación a través de la nulidad de juicio concluido. Ahora bien, bajo estos lineamientos o parámetros, vamos a establecer que en el Estado de México no podemos confundir, y aquí voy a ser enfático, ni aquí ni en ninguna parte de la República podemos confundir la nulidad de juicio concluido con violaciones procesales. ¿Esto qué significa? Pues que un mal emplazamiento, unas pruebas falsas, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones
que en un momento dado pueden ser violaciones procesales, porque aquí vamos a establecer una situación. Si tú alegas que no fuiste emplazado a juicio, pues tenemos el juicio de amparo, pero sabemos también que muchas de las veces se les va el plazo para promover el juicio de amparo. Ah, bueno, entonces como segundo recurso tenemos la nulidad de juicio concluida. Pero reitero, no se trata de decir que no fui debidamente emplazado a juicio, porque eso no es propiamente una nulidad de juicio concluido, ¿me explico? Sino que es diverso. Por eso digo, no hay que confundir. Si tú dijiste, me van a decir, es que en el ejemplo que tú acabas de dar, estás diciendo que al señor Raúl González no se le notificó o se le notificó falsamente. Bueno, sí es cierto, esa es una violación procesal, pero al final del día esto queda subsumido en la cuestión del acto fraudulento que cometen las partes en perjuicio de la persona. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál tiene más peso o cuál es lo que se tiene que atacar? ¿El mal llamamiento a juicio o en sí todo el procedimiento que le causa un perjuicio quitando de su casa? Pues lo segundo, ¿me explico? Tiene más peso. Entonces, sí vemos que no podemos confundir esa violación procesal con la nulidad del juicio concluido. Pero aún así, tienes esa segunda posibilidad. Es decir, si se te va el amparo, te va a ser la nulidad del juicio concluido. Por lo tanto, aquí vemos que en el Estado de México también otra característica que se da es que esta acción es imprescriptible, mientras está vigente nuestro Código Procesal en el Estado de México. Estas son las características que rigen, en este caso particular, esta nulidad de juicio concluido en el Estado de México. Ahora vamos a ver el cambio radical que vamos a sufrir a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Bueno, aquí vamos a empezar a decir que todo lo que les acabo de decir ya va a quedar obsoleto. Porque ahora sí, dentro del Código Nacional, sí está regulada la acción de nulidad de juicio concluido en los artículos 52 al 61 del Código Nacional. Ahí vamos a encontrar toda la regulación de nulidad de juicio concluido. Y obviamente vamos a encontrar ya características específicas o requisitos de procedibilidad que se requieren para el ejercicio de esta acción. En este caso particular, dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que va a proceder a la nulidad de juicio concluido cuando exista una sentencia definitiva o bien un auto definitivo que pone fin al procedimiento. En este caso particular, pues no cambia mucho de lo que les acabo de decir, pero bueno, ya establece que también a través de autos definitivos que pongan fin a juicio. Ahora bien, me van a preguntar, bueno, ¿y cuáles serían? La sentencia la entendemos y tiene que ser definitiva, no interlocutoria. Pero los autos definitivos que ponen fin a juicio, ¿cuáles podrían ser? Bueno, en este caso particular, los autos que ponen fin a juicio, pues son, por ejemplo, la caducidad, puede ser el desistimiento de la acción, también podría ser el allanamiento a una acción que se está intentando. Son autos que ponen fin al procedimiento y que, perdón, el allanamiento no, porque el allanamiento es potestativo si continúa con el procedimiento, pero aquí en este caso particular vemos que los autos que ponen fin al procedimiento son, en este caso, en lo que nos interesa, sería precisamente el desistimiento o la caducidad, o bien cuando llegan a un convenio, ¿me explico? Que se eleva la categoría de cosa juzgada, que un convenio que elevado a la categoría de cosa juzgada tiene la misma equivalencia de una sentencia definitiva. Eso podemos entender por autos definitivos. Ahora bien, ya tenemos estos requisitos de procedibilidad. ¿Qué se necesita para que proceda esta nulidad de juicio concluido? Y el Código Nacional nos habla de dos hipótesis para que proceda esta situación. La primera es cuando se hayan obtenido una sentencia con pruebas que posteriormente sean declaradas falsas. Ok, vamos a explicar esta situación, esta primera hipótesis. En el ejemplo que les decía de la usucapión, ¿sí? ¿Qué pruebas falsas
tenemos? Bueno, pues tenemos como falsedad pues el contrato de compraventa, o bien algún otro documento que se haya exhibido por parte de los que están litigando el asunto, como por ejemplo, vamos a suponer que mi vendedor haya exhibido el contrato original que supuestamente el señor Pedro González le vende a él, y obviamente falsificando su firma, ¿no? Entonces, vemos que como el señor Raúl González, en el ejemplo que les estaba dando, pues no se apersonó a juicio, pues no pudo atacar de falso ese documento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí con esta nueva normatividad, ok, es una nulidad de juicio concluido, pero voy a demostrar que ese contrato es falso y obviamente lo puedo hacer como a través de la vía penal en uso de documento falso, en donde se va a demostrar esa circunstancia. ¿Me explico? Entonces, sí podemos promover la nulidad de juicio concluido cuando en otro procedimiento diverso se demuestre que las pruebas que fueron ofrecidas, algunas de ellas, no todas, son falsas y puedo promover la nulidad de juicio concluido. La otra hipótesis que debemos tomar en cuenta es cuando las partes o los litigantes están en colusión para provocar un perjuicio en contra de un tercero. Esto es el ejemplo que les dije con antelación, el hecho que quizás a lo mejor no hay pruebas falsas, pero sí estamos haciendo todo lo posible por dejar sin un patrimonio a un tercero. Y por lo tanto, en este caso particular, ¿sí? Estamos en presencia de una nulidad de juicio concluido que tenemos que demostrar, por ejemplo, que Jorge Sandoval con el señor Pedro Rodríguez estaban coludidos con el único fin de dejarme sin mi casa. ¿Me explico? Porque pues, ni conoce a Jorge Sandoval, ni conoce a Pedro Rodríguez, y por lo tanto, pues entonces están actuando de manera fraudulenta. Y esa conducta es una colusión. Ajá. Y entonces, en este caso particular, esa es una conducta fraudulenta que provoca la nulidad de juicio concluido. Entonces, vemos estas dos hipótesis. ¿Me explico? Estas dos hipótesis que van a marcar la procedencia de la nulidad de juicio concluido. Ahora bien, ¿quién puede pedir, de acuerdo al Código Nacional, quién puede pedir la nulidad de juicio concluido? A ver, vamos a explicar una situación. Esta partecita ha causado mucho escozor entre las partes en la vigencia ahorita de la nulidad de juicio concluido. Si quien participó como parte dentro del procedimiento está legitimado o no para promover la nulidad de juicio concluido. Si lo vemos en estricto sentido, la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les di, se supone que el señor Raúl González sí fue notificado y emplazado a juicio. Que no contestó, bueno, pues eso es potestativo, les acabo de decir. Y en este caso particular, él es parte. Y entonces, técnicamente, diríamos, no puede promover la nulidad de juicio concluido. Pero ¿qué dice ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles? Dice, sí puede participar a pesar de que haya sido parte del procedimiento. Y si en caso de que él no pueda continuar con el procedimiento porque desafortunadamente fallezca, lo puede hacer su sucesión o sus causavientes. ¿Me explico? Sí puede continuarse con la acción a través de la sucesión, aun cuando haya sido parte. Esa es la primera hipótesis de quienes están legitimados para promover esta nulidad de juicio concluido. Y también dice una segunda hipótesis de que también quienes pueden promover la nulidad de juicio concluido pueden ser terceros quienes les perjudique la resolución. A ver, vamos a explicar esta circunstancia. Vamos a suponer ahora un ejemplo muy distinto al que les di para ejemplificar este tercero que le pueda perjudicar esta resolución. Vamos a tomar a mismo Jorge Sandoval como un comprador de un bien inmueble que se lo compra a Hugo González, y yo le promuevo a Hugo González un otorgamiento y firma de escritura como cumplimiento de contrato, y al mismo tiempo la entrega y desocupación
del bien inmueble porque no me dio la posesión, cuando realmente ese bien inmueble le pertenece a una tercera persona ajena a esta problemática que les estoy diciendo y que está en posesión real de ese bien inmueble. Me van a decir, oye, pero pues tendría que notificar en el domicilio, ¿no? Donde se hizo la compraventa. No necesariamente. No necesariamente porque no estás obligado a vivir en el domicilio que tú adquieres. ¿Me explico? ¿Cuántas personas tienen 3 casas, por ejemplo, y no viven en las 3 casas al mismo tiempo? Pueden vivir en donde ellas quieran o donde se les dé la gana vivir, ¿no? ¿Me explico? Entonces, en este caso particular, que hacen estas triquiñuelas que hacen estas personas fraudulentas. Aquí yo, por ejemplo, les repito, firmo un contrato de compra-venta donde le compro a Hugo González el bien inmueble y le demando el otorgamiento de firma de escritura, así como la entrega de desocupación del inmueble. Bajo esos lineamientos, jamás la persona que está dentro del inmueble va a enterarse de este procedimiento. Cuando se dicte sentencia, qué va a decir el juez? Pues se condena al señor Hugo González a el otorgamiento y firma de escritura que se deberá firmar ante el Federal Público de Jorge Sandoval y se condena a la entrega y desocupación del bien inmueble. Apercibiendo lo que no hacerlo en forma voluntaria, se procederá en su contra a través de un lanzamiento. Vean la magnitud de esta problemática. Entonces, como el señor Hugo González no lo va a hacer voluntariamente, pues entonces vamos y le requerimos la entrega a quien esté en el domicilio. Va a decir, oye, venimos a buscar al señor Hugo González para que se salga. Pues aquí no conocemos a nadie, como la gente no sabe, a veces, muchas veces, pues hazle como quieras y a mí no me puedes sacar porque yo soy el dueño, etc., etc., ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando llega, el juez dice, ¿sabes qué? La persona que nos atendió X persona, pues se opuso, se ordena el uso de la fuerza pública, el rompimiento de cerraduras, vamos con todo y lo sacamos. Cuando está todo este dilema, ¿qué tiene que hacer esta persona? Pues dice, yo soy dueño, tengo un contrato de compraventa privado también, a lo mejor no tiene escrituras, porque si tuviera escrituras, pues pararía la diligencia. Pero obviamente estos actos lo hacen personas que saben perfectamente que las personas que están habitando no tienen regularizados sus documentos o papeles. Y entonces, esta tercera persona que sí tiene un contrato quizás privado de compraventa, pues se va afectado. Y nunca lo oyeron ni vencieron el juicio. Entonces es un tercero que puede promover esta nulidad de juicio concluido. Entonces, vemos estas dos características de la nulidad de juicio concluido. ¿Quién lo puede promover? Quien a pesar de haber sido parte, tiene la necesidad de promover la nulidad de juicio concluido por las hipótesis que les acabo de mencionar, o bien un tercero ajeno a efecto de que, como no participó dentro del procedimiento, pues se está viendo afectado con el mismo y puede promover, ¿no? Ahora bien, aquí viene una característica interesante dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles, en donde nos dice o nos habla de la cuantía. Dice que independientemente de la cuantía del negocio, lo vamos a poder llevar este asunto a través del proceso oral civil. Bueno, en este caso particular, caería en el procedimiento ordinario oral civil. Entonces, eso no es motivo de esta exposición, pero bueno, aquí lo que trato de decirles es que no va a importar la cuantía para que conozca un juez de primera instancia, que obviamente sea de cuantía menor, que es lo que existía antes, un juez de cuantía mayor, va a conocer del mismo asunto. O sea, todos los jueces van a poder llevar a cabo, independientemente de lo que valga el bien, el procedimiento de nulidad de juicio concluido. Aquí no va a importar la cuantía, que si es nulidad de juicio concluido, adelante. Lo va a tener que conocer el juez que está llevando a cabo. Ahora, ¿qué naturaleza tiene esta nulidad de juicio concluido? Eso también me faltó decirles. Pues es naturaleza de acción personal. Y obviamente se va a llevar a cabo en el domicilio del demandado, ¿no? Y que obviamente en este caso particular, pues con esta nueva implementación de los procedimientos, pues obviamente va a ser un procedimiento oral más breve, más conciso,
para efecto de que se dilucide esta problemática en el menor tiempo posible. Pero aquí vamos a encontrar situaciones cuando no procede la nulidad de juicio concluido. Esto es muy interesante. No va a proceder la nulidad de juicio concluido si ha pasado un año contado a partir de que la sentencia causó ejecutoria. ¿Sí? Esa es la primera hipótesis. Ahorita vamos a explicarlas brevemente. Segunda hipótesis, que han transcurrido 3 meses contados a partir de que tengo conocimiento del acto fraudulento, aun cuando haya causado ejecutoria. ¿Sí? También, ¿sí? No procede la nulidad de juicio concluido contra la sentencia que se llegase a dictar en una nulidad de juicio concluido. ¿Sí me explico? Ya no puede ser nulidad sobre nulidad. Ya no procede. Ya no procede ese tipo de cuestiones. Y estas serían las 3 hipótesis por las cuales no procedería la nulidad de juicio concluido. Las repito para que quede claro. Si ha transcurrido un año contados a partir de que ha pasado, o perdón, que se ha declarado la ejecutoria de la sentencia definitiva y no ejercita la nulidad de juicio concluido, ¿esto qué significa? Se traduce en la prescripción de la acción. Entonces tenemos un año contado a partir de que la sentencia causa ejecutoria y también 3 meses contados a partir de que tengo conocimiento de la situación que provoca la nulidad y al mismo tiempo también que no procede la nulidad de juicio concluido sobre nulidad de juicio concluido. Ahora, explicarles estas 3 imposibilidades de la nulidad de juicio concluido son, que significan las 2 primeras, la prescripción de la acción. Se supone en estricto sentido que obviamente la nulidad de juicio concluido tendría que ser ejercitada necesariamente un año contado a partir de que la sentencia caiga en ejecutoria. La pregunta del millón: ¿cuántas veces las personas verdaderamente tienen conocimiento de la sentencia dentro de ese año? ¿Me explico? Bueno, si no se da ese supuesto, te da un segundo supuesto. ¿Cuál es? Que tengo 3 meses contados a partir de que me entero de ese acto fraudulento en mi perjuicio. Entonces, me van a decir, oye, entonces puede ser en cualquier tiempo. Bueno, sí, si lo vemos desde esa perspectiva, sí. Si no se hace ningún acto de ejecutar ese procedimiento que es nulo, y yo me entero, por ejemplo, muchas de las veces se tardan 2 años en ejecutar, y cuando, por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando de lanzamiento, 2 años se tardan en lanzarme, pues me van a decir, oye, pues ya prescribió tu acción de nulidad de juicio concluido. No, espérame tantito. No ha prescrito, porque me están lanzando y entonces puedo promover en 3 meses contados a partir de que tengo conocimiento esa nulidad de juicio concluido. Entonces, aquí yo creo que el foro jurídico siempre se va a abocar a esta última hipótesis de los 3 meses, porque muchas de las veces, y esto lo veo en la práctica, la nulidad de juicio concluido se ejercita casi 2 años después o año y medio después. ¿Me explico? Porque a veces pues, la gente no tiene dinero, pero al final del día vemos que la ley te está diciendo un año contado a partir de que causa ejecutoria. Si no, prescribe, pero también tiene la segunda posibilidad, 3 meses contados a partir, bueno, y ya saben que imaginación hay mucha en el foro jurídico y que, bueno, pueden decir, pues me acabo de enterar del asunto y, bueno, pues vamos a promover la nulidad de juicio concluida. Bueno, pues estas son las causas por las cuales no procedería, en este caso, la nulidad de juicio concluido. Ahora, también hay otro supuesto en el cual se interrumpe cualquiera de los 2 plazos anteriormente mencionados. Por ejemplo, les acabo de decir que muchas de las veces se utilizan documentos falsos. Por citar un ejemplo, ahora un ejemplo de un juicio ejecutivo mercantil. ¿Cuántas veces he escuchado en los tribunales que las personas dicen, es que yo no firmé, yo no suscribí el título de crédito, no es mi firma, ese documento es falso? Pero por falta de recursos, por falta de dinero, no ofrecen el perito correspondiente y, bueno, pues la sentencia es condenatoria y no pueden demostrar esa situación, pero se van al ámbito penal
Y obviamente en el ámbito penal, pues sí, actúan de manera oficiosa los peritos de la Procuraduría y dictaminan que ese documento no fue efectivamente firmado por la persona. Y entonces, bueno, sabemos que los procedimientos en diversas instituciones pues son muy tardaditos. Entonces, mientras no se determine, ahora, la pregunta sería, ¿cuándo vamos a determinar que ese documento es falso? Sabemos perfectamente que los procedimientos de carácter penal, la responsabilidad se finca hasta que se dicta la sentencia, no por lo que digan los peritos de la Procuraduría, sino hasta que se finca la responsabilidad a través de la sentencia definitiva en materia penal. Entonces, si un procedimiento está teniendo por finalidad demostrar la falsedad de estos documentos, se interrumpen o se ven paralizados los plazos que les acabo de mencionar, de 3 o 1 año, porque pues, no sabemos cuánto se tarde en resolver el asunto de falsedad de documento. Entonces se interrumpen hasta que se resuelva, empezaré a contar los plazos, en este caso, desde mi perspectiva muy personal, sería el de 3 meses, no el del año. ¿Me explico? Porque ya causó ejecutoria desde hace más de 1 año. Sin embargo, bueno, ¿cuándo me estoy enterando de que ese documento es falso? Ah, bueno, pues el día que se dictó la sentencia definitiva ante la penal y por lo tanto tendría 3 meses para empezar a promover la nulidad del juicio concluido. Entonces, vean ustedes lo interesante de esta regulación que se está estableciendo, implementando en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y bueno, pues en este caso particular, nos vamos a llevar otra gran sorpresa en esta nulidad de juicio concluido, porque muchas veces dicen los abogados, es que no me pueden lanzar porque estoy promoviendo la nulidad de juicio concluido. ¿Y qué les decimos los señores jueces? No tiene efectos suspensivos. Sin embargo, con la reforma que va a sufrir el Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿qué creen? Ya van a poder suspender la ejecución. Es decir, está establecido claramente que las sentencias de nulidad de juicio concluido, perdón, que las sentencias ejecutoriadas sí se pueden ejecutar. No hay impedimento legal para ello, independientemente de que esté en trámite una nulidad de juicio concluido. Pero también, afortunadamente, con el Código Nacional, que una vez que entre en vigor, cuando se dé el supuesto de que, por ejemplo, a una persona la van a lanzar, y obviamente dice, pues me van a lanzar, entonces, pues, ¿qué hago para suspender? Sabemos que se puede dar el amparo y hacer miles de cosas, pero vamos a suponer que no quieren ese amparo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, el Código Nacional establece la posibilidad de que yo pueda pedirle al juez que está ejecutando la sentencia la suspensión del mismo. Vamos a ver una especie de mini amparo aquí, en la cual yo voy a solicitarle al juez la suspensión de la ejecución previa exhibición de una garantía por concepto de daños y perjuicios. Entonces, si yo doy esa garantía, se suspende la ejecución hasta que se resuelva la nulidad de juicio concluido. Pero también nos vamos a llevar sorpresas, porque si no ganas la nulidad de juicio concluido, la garantía que diste para suspender la ejecución automáticamente y sin necesidad de pruebas pasa a poder de la parte actora en el procedimiento que se está ejecutando. ¿Me explico? Es decir, si yo no acredito la nulidad de juicio concluido, la garantía que exhibí en el otro procedimiento para que se suspendiera la ejecución automáticamente es en beneficio de quien está ejercitando, en este caso particular, el otro procedimiento y va a poder ejecutarme y aparte se va a llevar su premio, que es la garantía que yo exhibí por concepto de daños y perjuicios. ¿Me explico? Ahora, para el caso de que yo gane la nulidad del juicio concluido, ¿sí? Se va a condenar a la otra parte a que me pague a mí los daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Me explico? Se le va a condenar. Y entonces, bueno, vamos a ver un punto de equilibrio. Ahora bien, y esto lo voy a dejar en la palestra para que cada quien lo analice. Dice también el código, quedan exentos
quedan exentos de exhibir esta garantía cuando se cause un perjuicio irreparable a la persona. Ah, caramba. ¿Qué debemos entender por un daño irreparable? Podríamos entender o equipararlo, como lo dice la ley de amparo, a un acto de imposible reparación. ¿Qué debemos entender por un acto de imposible reparación? Cuando se afecten derechos sustantivos. ¿Y qué es un derecho sustantivo? La propiedad, la posesión, todos esos en materia civil, pues son los que nos interesan, que es la propiedad de la posesión. Y si me vas a lanzar, me vas a desposeer o me vas a quitar mi propiedad. Y entonces estaré exento. Bueno, aquí yo lo dejo en la palestra para que cada quien analice qué es un acto o un daño de imposible reparación. Ahí quedaría exento de exhibir la garantía y tendría que suspenderse esa ejecución. Ahora bien, en este caso particular también nos vamos a llevar una sorpresa, abogados postulantes, y esto es para ustedes, porque también establece una sanción para aquel abogado que intente una nulidad de juicio concluido, que sabemos que tal vez va a ser improcedente o resulte improcedente. Se va a volver solidario de las condenas a los que, perdón, se le va a imponer una multa, perdónenme, se le va a imponer una multa equivalente a un año y no más. Echenle cuentas. Ustedes saben, también yo creo que esta es una situación persuasiva para que no se interpongan los días de juicios concluidos, nada más porque sí. ¿Me explico? Y en este caso particular, también aquellos que actúen como mandatarios judiciales y que también o apoderados y no obtengan una sentencia favorable, también van a ser sancionados de manera solidaria, ahora sí, con las condenas a que haya sido establecido a su representado o mandante. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ya vamos a tener una regulación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles de esta acción de nulidad de juicio concluido, que en la actualidad, en nuestra entidad federativa, desafortunadamente, no tiene toda esta regulación ni todas estas hipótesis que estamos hablando, ni tampoco la posibilidad de poder suspender esa ejecución. Bueno, pues de esta manera espero haber cumplido con el objetivo y la misión y en verdad pues no me queda más que agradecer nuevamente a nuestro señor presidente y a todas las autoridades de la Escuela Judicial del Estado de México la oportunidad de haber participado con todos ustedes en esta ponencia de unidad de juicio concluido bajo la perspectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias.